vínculo social. No podemos olvidar, por ejemplo, en la pandemia, que eso es lo que nos sostuvo, ¿no? Lo que nos sostuvo es una realidad, ¿no? Las familias, las escuelas, todo nos sostuvo, nos agotó, realmente nos agotó, pero nos sostuvo como en pinzas, ¿no? Un poco se podía, yo me pregunto, hace más de 100 años, cuando hubo, ¿no?, otras pandemias en la historia, que no había la posibilidad de la tecnología, uno se pregunta, que yo creo que a todos nos ha pasado por la cabeza, ¿cómo le hacían? ¿No? Se mandaba una carta y había un mensajero que iba, tardaba días, ¿no?, en poder comunicarse, ¿no? Entonces, a la vez hay una fortuna de poder tener esta comunicación tan cercana, tan en tiempo real, tan inmediata. Entonces, el mundo virtual se ha convertido para todos, para los niños, hablo más fuerte, ¿sí?, para los niños, para las niñas, para los adolescentes, para nosotros, adultos, aunque siempre digo que no sé qué quiere decir ser adulto, la verdad, pero bueno, vamos a decir que no tengo idea, ¿no? Puedo hablar un poco de los niños, puedo hablar un poco de los adolescentes, de los adultos, no me pongan a hablar porque no sé qué es eso, pero bueno, por ahí dicen que son los que somos medio grandes, pero bueno, no sé tampoco qué quiere decir eso. Entonces, es una forma también de entender el mundo hoy. El ciberespacio nos da sentido de entendimiento del mundo, y el uso cotidiano y masivo de la tecnología modifica los límites de nuestras propias vivencias, ¿no? Va modificando, ¿no? Va modificando porque podemos llegar a rincones con el ciberespacio que jamás hubiéramos imaginado llegar, ¿no? La vida está entre el off y el on todo el tiempo. Si lo prendemos o lo apagamos, ¿no? Apagamos, todo el tiempo está en eso y es inmediato. Me salgo del espacio en un segundo, me meto al espacio en un segundo y estamos todo el tiempo, o si estamos en online o no estamos online. Pensemos en el chat, está en línea y no me quiere contestar, ¿no? O porque ya lo leyó y me deja en visto. Todas estas frases que se nos hacen ya comunes, ¿no? Está en línea, ¿no? Es una frase que antes no se usaba. Ahora entendemos perfectamente bien qué quiere decir está en línea y no me está haciendo caso. Sabemos perfecto de qué se trata, ¿no? Entonces es como una cuestión que tiene que ver con hasta dónde hay alcances en el mundo de la virtualidad, ¿no? Que por un lado son incontrolables, ¿no? Queremos controlar a nuestros hijos, pero a la vez es incontrolable. Llega un momento, controlamos un poco el tiempo, controlamos un poco los candados, un poco, porque se salen, o sea, manejan esto con una habilidad que ni nosotros podemos realmente entender, ¿no? Entonces intentamos controlar algo que es incontrolable. En realidad es incontrolable. Veamos, la inteligencia artificial, una cosa impresionante, y además también hay una trascendencia global que es vertiginosa y es inmediata. O sea, de repente decimos, no, todo esto no nos sorprende para bien y para no tan bien, y a la vez todo es inmediato que nos abruma también, ¿no? Es así como, a ver, un momento de espacio, un momento de, ¿no? Es muy cercano todo esto, ¿no? Estos son, perdón, tomo un poquito de agua. Estos son algunos motivos que nos invitan a conocer los vínculos sociales que se construyen en el ciberespacio. O sea, sí son vínculos sociales. Por eso se le llama red social. Es una sociedad. Estamos en intercambio, sin duda, ¿no? Una de nuestras tareas, otra vez como adultos, o como psicólogos, o como padres, o como maestros, es tratar de ver o de entender cómo influye todo esto en las emociones, ¿no? De los jóvenes, de los niños, qué tanto afecta, qué tanto no afecta, ser cuidadosos con qué se pueden encontrar ahí, ¿no? Como que estamos muy alertas, y a la vez, ¿no? Para cada niño, niña, adolescente, mujer, hombre, ¿no? O la posición sexual que vayan eligiendo, es distinto.
¿no? O sea, la afectación es distinta, es general, pero a la vez es particular. Por eso de repente pueden conversar, a mi hijo esto no le afectó, a mi hijo esto sí le afectó, ¿no? ¿Y de qué depende? Pues de la historia de cada quien, ¿no? De cómo vive cada quien eso con lo que se encuentra. Que a la vez podemos preverlo un poco, pero no lo podemos prever del todo. Es muy abrumante, ¿no? Muy abrumante a la vez. Es importante pensar que hay muchas cosas que evidentemente lo digital nos asusta, porque todo lo digital, o casi todo lo digital, tiene que ver con las imágenes, ¿no? Vivimos hoy en día en el mundo de la imagen, ¿no? Aunque también del texto, y ahorita voy a hablar, ¿no? Que tiene que ver con lo que, ¿no? A veces ya los chavos dicen, estuve hablando con fulana de tal y tal y tal. Y yo digo, ¿estuviste hablando? Ah, no, estuve yo en el chat. Ya parece que hablar es escribir, ¿no? Ah, no, entonces no hablaste, escribiste. Ah, bueno, sí, pero pues sí hablé, pero no, entonces empieza a haber una confusión, porque la voz se empieza, ya hacemos pocas llamadas en realidad, ¿no? Muy pocas, la voz se empieza a perder. La voz se empieza a perder, ¿no? Estamos metidos en un mundo de imágenes, de audios, ¿no? Y de textos, ¿no? Y además mal escritos, ¿no? Abreviados, hay un lenguaje especial, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con ciertos códigos que a veces, otra vez, los adultos no entendemos nada, ¿no? Casi necesitamos un diccionario para que nos digan qué es esto, ¿no? ¿Qué escribiste? Bueno. Entonces, de repente pensamos, y esto es muy importante, que creo que esto es lo más importante que quiero yo transmitirles el día de hoy, que apenas hace muy pocos años incursionamos al mundo de la virtualidad. Incursionamos de lleno al mundo de la virtualidad hace unos años, ¿no? Ya a lo mejor podemos decir que, no sé, que 30 años empezaron, pero ahorita estos últimos 10 años, 15 años ha sido como el boom de lo que es la virtualidad. Sin embargo, desde que la humanidad existe, existe la virtualidad, que eso es muy importante. Y la virtualidad es el lenguaje mismo. No hay virtualidad más explícita que el lenguaje. Y se los voy a explicar por qué. ¿Por qué el lenguaje? Que el lenguaje tiene que ver con la imagen, que el lenguaje tiene que ver con la palabra y tiene que ver con la escritura, ¿no? Lo que pasa es que ahora nos asusta lo que es virtual, porque pensamos que antes no existía, pero siempre ha existido, siempre ha existido. Lo que pasa es que la evolución de lo virtual y del ciberespacio ha crecido muy rápido. El lenguaje es todo lo que podemos expresar, que no solamente son palabras ni silencios, sino todo lo que yo puedo transmitir. Mi estilo, mi forma de hablar, mi tono, mi manera, mis palabras, mi silencio, todo tiene que ver con el lenguaje. Todo. Y eso tiene que ver con lo virtual, ¿no? Porque no es material. El lenguaje no es material, se recibe de lo que se transmite. Lo que sucede hoy en día es que lo tenemos en la tecnología, que eso sí es nuevo, eso sí es nuevo. El ser humano siempre ha estado en la posibilidad de la virtualidad, por eso existe la comunicación. Por ejemplo, todo lo que es la pintura rupestre, todo lo que son cuestiones que tienen que ver con códigos, todo lo que tiene que ver con ciertos jeroglíficos, tiene que ver con lo virtual. Todo lo que se tiene que descifrar y que nos permite comunicarnos es virtual y está en el espacio. Lo que sucede es que ahora le metemos la palabra ciber, que tiene que ver con la tecnología, ¿no? Y eso es, otra vez, como lo decía hace rato, es nuevo. Pero lo virtual no es nuevo. Eso es si existe la humanidad, existe, ¿no? Porque tiene que ver con la comunicación. ¿Por qué nos asusta
la tecnología, que ese es el tema, o por qué nos impacta la tecnología. Porque sentimos, o pareciera, que la tecnología sustituye al ser humano, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo le pregunto al chat de la inteligencia artificial, me contesta, ¿no? Y puedo armar todo un proyecto si ustedes quieren, y puedo armar un montón de cosas. Y me sirve, pero no me estoy relacionando con una persona. Estoy jalando información que me permite a mí posicionarme con esa información para diferentes fines. Pero no puedo tener este intercambio, un intercambio que solamente tiene que ver con lo humano. Por eso lo que más extrañamos en la pandemia es el contacto humano, ¿no? Que ya decíamos, ¿cuándo voy a poder ir? Al principio decíamos, qué rico, voy a quedar en casa. Hoy pasó un mes, pasaron 2 meses, pasaron 3 meses, año, casi 2 o más. Y decíamos, necesito tocarnos, ¿no? Tocarnos, sentir, ¿no? El cuerpo del otro, sentir el cuerpo del otro. Y creo que eso es finalmente lo que la tecnología no nos puede dar. Por eso de pronto nos espanta estar tan metidos que eso es lo que nos espanta con los hijos, ¿no? Con nosotros mismos. Incluso nos agota, ¿no? Cuando estamos mucho tiempo metidos en las pantallas, nos agota, ¿no? Ahora, el mundo virtual es un mundo que tiene muchísimos caminos, tanto que perdemos los límites. Y eso es precisamente lo que de pronto nos hace sentir que no tenemos contención, ¿no? Que no tenemos contención, que no tenemos la posibilidad de saber por dónde me meto, ¿no? Quién está del otro lado, porque lo que se pierde es la identidad, ¿no? Por eso le decimos a los chavos, a los hijos, es que no sabemos con quién te puedes comunicar, ¿no? Eso es lo peligroso. Lo peligroso es que alguien atrape, ¿no? Que me atrape y que me empiece a hablar, que no tenga una identidad. O sea, se pierde esta cuestión y entonces me puedo meter a un lugar muy peligroso, porque no está esto que estamos teniendo ahorita. No puedo reconocerme frente a alguien, ¿no? Y decir, bueno, este es fulanito, esta es fulanita. Y entonces se vuelve un poquito complicado porque el rostro del otro, cuando digo rostro es la identidad, no aparece. Sin embargo, ustedes saben que hay ciertas cuestiones que, por ejemplo, se empieza a jugar, ¿no? Con la cuestión, por ejemplo, que esto me parece interesante mencionar porque seguramente va a salir alguna pregunta, esta cuestión de las fotografías, ¿no? Que se mandan fotos y a veces peligrosas, ¿no? Y que de pronto se vuelve esta cuestión viral, ¿no? Y no se puede contener. ¿Qué pasa ahí? Como es tan delicada la cuestión de la identidad, se empieza a ser atractiva. A ver, dime quién eres, enséñame esto, dime esto, ¿no? Y entonces hay una especie de chantajeo de la imagen, ¿no? De chantajeo de la imagen para poder construir una identidad, ¿no? Pero a veces eso, ¿no? Resulta peligroso. A veces no, porque son estos límites, ¿no? Las imágenes, los videos, todo lo que implica ahora el mundo de la imagen, pues es una forma, yo lo diría un poco superficial o peligrosa de conocer ciertas identidades, pero que realmente no podemos ser tangibles. ¿Qué es lo que no se puede tener con el ciberespacio? Esto es importante, ¿no? O sea, podemos tener información, podemos tener lazos sociales, podemos tener
intercambios, podemos vernos los rostros, podemos platicar, podemos tener clases, pero ¿qué es lo que no podemos tener? Lo que no podemos tener es el cuerpo. ¿Es qué? El cuerpo. Incluso aquellos que dicen hasta intercambio sexual, sí, puede haber, pero no se tocan uno con el otro. Es decir, hay una imposibilidad, hay un límite. La gran pregunta es, entonces, ¿dónde se pone el cuerpo? Y esa es la sensación de la soledad, que es como ambivalente, ¿no? Por un lado estoy con otros, pero estoy solo, estoy sola, ¿no? En un intercambio inmediato, on y off, no hay tránsito, no se transita, ¿no? Prendo y apago, ¿no? No es que me voy caminando a la escuela, cuando o voy en el carro, hay un trayecto, esos trayectos tan importantes que son, aunque sean cortos o largos, ¿no? En la pandemia era inmediato, como, duermo, estudio en el mismo lugar, ¿no? Entonces parecería que el tránsito, que eso que se va transitando, eso que se va haciendo un camino, una trayectoria, se va perdiendo, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el ciberespacio es vertiginoso, es inmediato, ¿no? Es en tiempo real, al mismo tiempo, ¿no? Que puede ser pro y contra, ¿no? Y a la vez no me permite una cercanía, es decir, estamos solos. Y esto lo repito mucho porque incluso les puedo asegurar que una de las cosas que nos preocupan de nuestros hijos es, está encerrado o está metido en el aparato, ¿no? Horas, ¿no? Podemos pasar, caminar, ir y venir, pero está metido, ¿no? Hay una especie como de una actitud medio autista cuando nos metemos en eso. Y también en nosotros adultos también, ¿no? También. Entonces parecería que está metido en otro espacio social, pero a la vez el de acá no lo toman en cuenta, ¿no? Que ese es un poco lo que nos preocupa, por eso dosificamos, porque decimos, no es posible que no nos hagas caso, no es posible que no quieras comer, o no es posible, digo, a lo mejor estoy exagerando, a lo mejor no, depende de cada caso, pero es una cuestión, y entonces te dicen, no, es que sí estoy jugando con fulano y sutano, y a veces juegan y no saben con quién, con otros, ¿no? A veces sí saben, a veces no saben, ¿no? Entonces es una cuestión donde los lazos son invisibles, no hay rostros, generalmente puede haber avatares, ¿no? Porque también poner el rostro es complicado, es peligroso, esto que decíamos. Entonces, la gran pregunta que nos hacemos, ¿no? y que es ¿hasta dónde? ¿No? Seguramente es la pregunta que todos y todas nos vamos a hacer. ¿Hasta dónde? ¿Cómo? Y por otro lado, ¿cómo acompañar en esto? Y también cómo limitar esto cuando yo también estoy ahí, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Hoy hablaba con una persona, claro, ¿no? Y estábamos tratando de tener una cita, y estaba el hijo o la hija, no sé, y entonces ella le decía, déjame estar en mi cita, y tenía la computadora. Y la niña no entendía, pero ¿cómo una cita? Yo escuchaba, no, es que estoy en una cita. Y no podía explicarle que necesitaba estar metida en la computadora un rato y que por favor se saliera un ratito. Además, hoy no hubo clases, no, muchas escuelas. Entonces, la niña le decía, pero estás sola, ¿por qué me tengo que salir? Y ella le decía, no estoy sola, tengo que entrar a una cita, ¿no? Entonces, nos parece lógico, pero a la vez no, ¿no? Entonces, a ver, tanto la madre tenía razón como la hija tenía razón. La niña decía, pues déjame estar aquí, no estás con nadie, ¿no?
también a lo mejor quería fastidiar a la mamá, también entiendo, pero no me voy a meter a este tema, también puede ser. Pero ambas tenían razón. Entonces estamos como en estas preguntas de si es una realidad y el lenguaje es la virtualidad más cercana que tenemos, porque es virtual, no es un órgano, no es el lenguaje se transmite, no es un órgano, no es biológico, el lenguaje no es cultural, ¿no? Entonces, si estamos inevitable desde que la humanidad existe en un sistema virtual, ¿cuáles son la pregunta es, ¿cuál es el límite? Una pregunta muy difícil, en el cual yo, en un primer momento, tengo que pensar para poderlo transmitir en casa. O cuando hay un foco rojo, o cuando no hay un foco rojo, porque a veces nos cuesta trabajo, dosificamos y dosificamos, pero a veces no hay foco rojo, a veces sí. O sea, ¿qué implica para todas nosotras, todos nosotros, un foco rojo? ¿No? ¿Por qué nos preocupa? ¿O qué nos preocupa? Bueno, yo quisiera que me pregunten, ¿no? Que me pregunten, que me digan, a lo mejor ahí puedo ir aterrizando algunas cuestiones que las tenemos de cerca, ¿no? Y que a lo mejor podemos irlas compartiendo. En este libro que vamos a presentar, que se llama Amanda, Atrapada en la Red, se trata de una pequeñita, este es un libro para niños, niñas, y aparte está el otro que es para adultos, pero es como una niña se va metiendo, primero por curiosidad, por diversión, y cómo le sale un monstruo de la red, el monstruo que es el ciberespacio en sí mismo, y no puede, deja de hablar, deja de comer, deja de interactuar, no deja de salir de la recámara, ¿no? Y entonces empieza a compartir su vida con este monstruo que se empieza a sentir atrapada, ¿no? Es un poco lo que nos preocupa, ¿okay? Y entonces, ¿qué van haciendo cuando los padres se dan cuenta de esto? ¿Qué van haciendo para ayudarle a desatraparse, por decir así, ¿no? Y regresar al nicho de la familia, ¿no? Que dicen, qué final feliz, no es tan feliz. Se van a dar cuenta en el trama que no es tan fácil, ¿no? Una vez que pasamos por ahí, cuando regresamos ya no somos los mismos. Ya no somos los mismos. No quiere decir que estamos mal, pero ya no somos los mismos. Cuando tenemos un trayecto y salimos de ese trayecto, ya no somos los mismos. Es como hacemos un viaje y regreso y ya no soy la misma. Es decir, soy la misma en términos circunstanciales, pero hay otras vivencias, ¿no? Hay otras vivencias, ¿no? Que me van formando, ¿no? Lo difícil y lo armónico, porque esa es la ley de la vida también, ¿no? Vamos incursionando en el viaje de la vida, y en el viaje tenemos un montón de cosas para vivir, de todo, y nos va formando. A veces nos va desformando también, pero es una especie de formación. Entonces, bueno, yo quisiera como abrir un poquito esto para que me pregunten o nos preguntemos y poder a lo mejor aterrizar ciertos detalles que a lo mejor o ciertas circunstancias que pueda yo apoyarles. Adelante. Hola, mi hijo todavía creo que es pequeño para interactuar y en redes, digamos. La única manera que lo hace es jugando videojuegos con gente que no conoce y controlado. A mí no me agobia en lo personal el ciberespacio en sus múltiples formas, pero sí hay algo que me agobia muchísimo. El ciberespacio se accede a través de las pantallas. Y el tema de la pantalla y de la adicción que genera por la solución que te da a evadirte de inmediato y decir, si estaba triste o estaba aburrido o tenía una bronca o lo que sea, acá soy feliz, ¿no? Sí. Y yo sé que se conecta evidentemente con algo que yo también conozco, ¿no? Y ahí es donde entra mi conflicto, porque pocas veces he visto a mi hijo saciarse de pantalla.
pocas. No se cansa. No se cansa. Puede Conozco estar otros horas. niños que sí se cansan, muchos, que dicen ya, solitos. Mi hijo no. O sea, si es por él, y entonces es una batalla, ¿no? Sí. Cuanto más se le deja, me he dado cuenta que por razones, yo que si viajamos, lo que sea, se quita, se baja esa ansiedad. Pero vuelve a medida de que voy cediendo yo ese límite o el papá, ¿no? Y es todo un tema porque yo reconozco las bondades, muchas bondades, porque vemos también documental, hacemos cosas muy interesantes también, averiguamos cosas que nos interesan y hablamos de ellas, dibujamos a partir de ahí. Yo sé que hay muchas cosas, pero el problema es cómo se maneja, digo, por ahí no hay una respuesta hoy, pero esta es mi inquietud, ¿no? ¿Cómo se maneja bien esto sin que se vuelva una bola de nieve? No, a ver, me parece magnífica tu pregunta. ¿Cuál es tu nombre? Mora. Mora, me parece muy interesante porque es una preocupación tuya, pero es compartida totalmente, ¿no? ¿Qué pasa con las pantallas? Eso es importante. ¿Por qué? Y le pasa muchísimo, ¿no? ¿Qué sucede? Que hay una especie de sumergirse en un mundo de imágenes. La imagen es lo fuerte de esta cuestión, que me permite entrar todo el tiempo a un espacio nuevo, ¿no? Que me sorprende. Si ustedes se meten a los juegos, todo el tiempo el muñequito que va caminando va metiéndose a escenarios nuevos y nuevos y nuevos y nuevos, que va sorprendiendo. Es como una cuestión voraz, que todo el tiempo es nuevo, 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 y además tú tienes el control de ese muñeco, de esa caricatura, de ese avatar, ¿no? Tú tienes el control. Entonces es una cuestión que tiene que ver con imagen, que tiene que ver con control, y tiene que ver también con no responsabilizarme de los vínculos que tengo acá, que eso es lo más fuerte, porque entonces al sumergirme me funciona y me quito la responsabilidad de contestarle a mamá, de contestarle a papá, por decir, ¿no? De responder a una serie de cosas que tiene que ver con los vínculos reales, y que tengo una responsabilidad, que es lo que nos empieza a preocupar y a enojar, porque dejan de responder, ¿no? Hasta que uno les pega un grito, o le cierra la computadora, o le dice se acabó. Empieza a haber una cuestión de que no hay, es muy raro que un niño diga, bueno, ya son los 10 minutos, ya apague. Es muy raro, puede pasar muy raro, ¿no? Lo van estirando, lo van estirando, lo van estirando. Pero también es cierto que cuántos papás, desde que son meses de edad, les ponen el celular en el restaurante para que vean las caricaturas mientras que comen, ¿no? Porque claro, el niño se queda, o la niña se queda impregnada en viendo los muñequitos, y los papás y las familias pueden comer. Digo, se pasan un rato tranquilo, pero ahí está el tema también, ¿no? Que luego ya no sabemos cómo quitar. Yo lo veo, ¿no? Les enganchan el iPad, ¿no? Para que coman, o en el avión, o en el camión, A ver, entiendo que puede ser momentos, nos puede solucionar el momento, pero tiene consecuencias, ¿no? Tiene consecuencias. Porque la imagen y el movimiento atrapan desde bebés, ¿no? Desde bebés. El sonido, la imagen y el movimiento atrapan. Y además, si mi mamá, aunque sea bebecita, me lo pone, hay una autorización. Empieza uno a entender que entonces mi mamá me lo pone, o mi papá me lo pone, o el que me lo ponga me autoriza, y luego empieza el estire y el afloje, porque entonces ya no, ¿no? Parecería sencillo, pero es complicadísimo, porque además ellos también ven que nosotros nos metemos, porque es un uso cotidiano de los videos, de los podcasts, del todo lo que, de las noticias, o sea, ya ni vemos un periódico, ¿no? Entonces, esa es la cosa, que no es una responsabilidad solamente, a ver, es de los niños y de los jóvenes, pero no empieza ahí la responsabilidad. Tiene un orden, ¿no? Que viene de lo que le llamamos adultos, ¿no? Y entonces,
Porque, Mora, es muy interesante esto que dices, porque incluso se junta con lo que hoy en día, y lo digo así, desafortunadamente está de moda en los diagnósticos, por ejemplo, de los médicos, que son el autismo. Una cosa es el autismo y una cosa es el diagnóstico médico, pero incluso ahora se utilizan esas palabras. No estás de autista, estás viendo esto, deja de autistear, ¿no? ¿Y qué es lo que nos dice esto? Lo que nos dice es, estás rompiendo los vínculos, ¿no? Es decir, no me estás haciendo caso a mí, ¿no? Entonces, claro, uno diría, entonces, ¿qué hago? No, pues ojalá tuviéramos recetas, ¿no? Lo que sí es cierto es que de entrada hay que pensar en eso y no pasarlo por alto, porque cada familia es diferente y decir, bueno, a ver, si esto me hace ruido, me hace a mí ruido con relación a mi hijo, le voy a dar un lugar para pensar y voy a hacer cosas, voy a experimentar otras cosas, vamos a ver qué resulta, ¿no? Porque en esto no hay recetas, sería muy fácil, ¿no? Pero si hay algo que nos preocupa, no hay que postergar la preocupación, hay que hacerle caso y pensarlo, ¿no? Y creo que eso es muy importante. Con las cosas que nos van pasando hoy en día y las cosas que pasan en el mundo, que además estamos viviendo en un mundo muy complicado que además nos enteramos de inmediato, lo que nos queda es pensar. Y en ese pensamiento, con otros, en comunidad, en familia, en escuela, hacer cosas, desde platicarlas, así, ¿no? Desde platicarlas. Entonces creo que es una cuestión importante, ¿no? Que no hay que pasar por alto. Sí. Sí. Y otra cosa, no solamente es que yo en casa pueda dosificar, lo puedo hacer y lo hago, pero salen al mundo. Entonces hay otras pantallas, ¿no? Ese es el tema, en la casa del amigo, en todos lados hay pantallas. Entonces, hay un momento que también nos rebasa, ¿no? Yo creo que a lo mejor una de las cuestiones importantes, y no es receta, es más que prohibir pantallas, que va a llegar un momento que no vamos a poder, es hablar de eso. Nunca dejar de hablar con los hijos, o con la familia, o con nosotros. No quitar la palabra, nunca. Hacer espacio de hablar. Además, eso matiza mucho el tema de las pantallas. Y eso sí es responsabilidad de nosotros, sin duda. Yo tengo una curiosidad. ¿Qué pasa con... Bueno, en mi caso, porque así lo he visto, mi hijo era muy creativo, toda la primaria que no tenía pantallas. Cuando le soltamos en la secundaria la pantalla, o sea, como creo que según yo así lo entendía, que del ocio o de que estás cansado y como que te viene la creatividad. Y entonces él era muy manual y hacía, y si no hacía una cosa era otra, y era algo muy sorprendente. Desde que tiene la pantalla, se volvió muy físico, por suerte. Y entonces ahora sale, todo el tiempo que está afuera está muy bien. Pero en el momento que regresa cansado, es como que ya no hay momento de descanso, porque se conecta inmediatamente porque su cuerpo está cansado, y entonces como que se acabó la creatividad. Y no sé, me recuerdo que en la adolescencia, pues sí, muchas veces uno, pues estás así en la cama con tus amigos, estabas, ¿no? En nuestros tiempos, estábamos así nada más, y de repente se te venía la idea y, vamos a hacer esto. Pero como ahora ya no es así, es como, o sea, ahí digo, ese espacio que... Yo te diría, más que descansar, que sí, tienes toda la razón, yo te diría, tiene que ver con no aguantamos el espacio, no vacío, porque no es que esté vacío, el espacio, ¿no? De realmente poner el cuerpo en otro lado. Entonces tenemos, ¿no? Que todo el tiempo, ¿no? Estar conectados. Parece que vivimos en una época donde si no estás conectado, estás fuera de órbita.
tienes que estar conectado, ¿no? Al celular, al Instagram, todo lo que quieran, ¿no? A todo lo de los Snapchat, a todo lo que quieran de los chavos también que hay, ¿no? Entonces, tienes que estar conectado para estar en el mundo. Entonces parece que el cuerpo no descansa. Y es cierto, una de las cuestiones que estamos viviendo ahora es que vivimos en una inmediatez, en una saturación. Porque si algo nos da las redes sociales es saturar, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo. Hay chavos que dicen, es que no me di cuenta, pasaron 3 horas, pasaron 2 horas, no me di cuenta. Ellos mismos dicen, no, tengo que dosificar, pero no estoy pudiendo, y de repente me paso viendo videos, ya se me pasaron 2 horas, ¿no? Ese es el tema de la imagen, ¿no? Ese es el tema de la imagen y de tener que estar viendo qué hizo la otra persona y qué le causó gracia y qué, ¿no? Cuestiones que realmente son banales, ¿no? Que realmente son banales. Yo lo que te puedo asegurar es que quien es creativo siempre. El tema no es que se le haya quitado, eso es importante, ¿no? Más bien es que hay que buscar otras maneras, que eso también es difícil, de que esa creatividad, ¿no? Pueda refuncionar o volverse a manifestar, ¿no? Y también es un poco nuestra propia creatividad de estimular eso en nuestras familias, ¿no? Como, a ver, ¿no? Pues vamos a platicar de esto, ¿qué viste? Incluso de qué estás viendo, platícame, ¿no? A ver, enséñame. Hacer que eso también sea un material de intercambio familiar, porque si no también nosotros lo empujamos. Así como, ay, no me hace caso, entonces yo me voy, ¿no? Bueno, no digo que todo el tiempo estemos así, pero sí creo que también es nuestra responsabilidad hacer de eso también algo creativo, porque si no también rechazamos lo que está pasando hoy en día. Tampoco se puede, tampoco se puede, porque tampoco se trata de decir que es malo. Creo que lo que nos preocupa más de todo esto son los vínculos sociales. Se dan cuenta que las preocupaciones que tenemos tienen que ver con el vínculo, que no se pierda el vínculo. Entonces, si esa es nuestra preocupación, ahí tenemos que pensar. Y también un poco con la concentración, siento que se pierde un poco la concentración. Más bien se pone dispersa. O sea, sí están muy concentrados. Están aquí, ¿no? Ajá. Entonces sí hay concentración, pero hay una concentración tal que de pronto todo lo de alrededor se va borrando, ¿no? Eso es lo que pasa con el mundo de la imagen, ¿no? Y esto de los vínculos con los adolescentes, ¿no? Donde empieza a ver salir de casa de la familia y entonces tu círculo de amigos y amigas pues es en la escuela y se vuelve lo más importante, ¿no? Incluso que la propia familia. Y luego se comunican, o sea, en la escuela pues están comunicados, pero luego por la tarde es a través del chat y hay una ansiedad cuando no tienen el acceso, porque entonces pasan cosas. No me enteré de no tal cosa, de tal otra. Se genera una ansiedad de no estar vinculado con su grupo de pares. Entonces, eso cuando les quitas el celular, niños que ya tienen esa posibilidad y niñas que ya tienen esa posibilidad de tener más horas el celular, cuando lo recogen se genera una ansiedad. Sí, por eso estamos en un mundo donde tienes que estar conectado y la exigencia social es que tienes que estar conectado y cuando te desconectas te angustias. Que esto es lo que pasa. Ahora eso, ¿cómo sostenerlo desde las familias? Eso es lo complicado. ¿No? Porque entonces, claro, tú como familia tienes un horario, hay una plática, entonces, ¿cómo sostenerlo como comunidad, por ejemplo? Donde a los niños y las niñas no sea solamente a través del ciberespacio que estén conectados, sino que haya otras maneras de poderse conectar. Ese es el punto. Ese es el punto más, que no se pierda, que es lo que yo decía, ¿no? Que en comunidad y en diferencia, porque además cada quien somos diferentes, pero en comunidad, no se pase por alto el hablar, el estar, porque solamente así lo demás se va
se puede contener. Cuando se quita la comunicación, la posibilidad de apalabrar, la posibilidad de sentirse, es cuando te sumerges en un universo que te lleva a una soledad. Si en comunidad hay una plataforma, ¿y qué quiere decir eso? Pues las escuelas, los espacios públicos, las familias, estemos ocupados en eso, es cuando también los chavos empiezan, o los niños empiezan a poder tener este equilibrio. Algo, claro, ¿no? Pero ahí es una chamba, hay que hacerlo. Otra cosa, ¿no? Que yo pensaba también en el papel de las escuelas, o sea, de la escuela. Por ejemplo, cuando les dejan investigar un tema, o sea, ¿no? Lo primero que hacemos en casa Todos. es ir al ciberespacio. Y claro, está la biblioteca, que sí también, pero cómo acuerpar, ¿no? Cómo acuerpar el aprendizaje, ¿no? Cómo vivir, porque se vive de una manera diferente. Totalmente. Entonces, de repente siento que también nos olvidamos de eso porque también es cómodo. Por eso decía que para nosotros también es cómodo, ¿no? Es decir, a ver, vente, vamos a la computadora, buscamos, escríbelo, cópialo incluso, ¿no? Y ya está, ¿no? Pasamos a otra cosa. La chamba es para nosotros. Es decir, que podamos generar nuevos espacios o otros espacios donde puedan investigar. Digo, las escuelas lo hacen, ¿no? Y entonces decimos, como en la escuela ya lo tienen, ya descanso yo. No hay espacio más importante que la casa, aunque vayan a la escuela. El primer lugar de formativo es la casa. Luego la escuela y la comunidad, no la casa. Entonces, quienes se recargan en la escuela como para que les den únicamente, ahí estamos cojeando, ¿no? Entonces la chamba tiene que ser desde la entrada a la casa, ¿no? Tomarnos el tiempo, ¿no? Un poco enseñarles a que hay otras formas de investigar también, ¿no? Que no es lo inmediato, pero otra vez, es un trabajo, que la pregunta es, ¿estamos dispuestos? Exacto, en el colectivo. No, el punto es, mi hija mía italiana y mexicana, ¿no? Entonces regresamos a Italia cada año y los niños en la escuela hay clase, ella se siente como atrasada en el discurso cyber. Entonces, para mí también es un problema, un problema, pero es difícil encontrar el equilibrio, porque no es cortarla, porque ya hay dos vidas, hay la vida real y la vida cyber, y existen. Es así. Es así. Entonces digo, a la quito de ahí, ella se siente segregada. Segregada, exactamente. Sí. Entonces, para mí es súper importante en vez el equilibrio. No puedo decirle, esto no existe, no, quítate. Entonces, el equilibrio. Es un equilibrio. Cuando mi mamá le regaló la tablet, yo así, me estás dando chamba a mí, mamá, porque ahorita yo cómo manejo eso. Y el equilibrio no es así, es así. Exactamente. A veces acá, a veces acá. Es un movimiento pendular, no es estático. Porque no puedo, por ejemplo, el ejemplo tuyo, no vamos en biblioteca a hacer una búsqueda, me dice, pero pues todos los niños lo están haciendo diferentemente, ya funciona así, ya no podemos decir, ya es. Es así, es así. Me parece que en lo que podamos regresar a lo material, hay que hacerlo. Por ejemplo, libros, hay que regalar libros, libros, ¿no? Yo siempre... Pero se van perdiendo, hay Kindle ahora, que lees... Porque es más cómodo, porque no cargo. 500 libros. A ver, lo entiendo, pero hay que equilibrar. Sí. Ahí está el equilibrio. Ni acá, entonces, ni acá. Y esa es la tarea más difícil. Esa es la tarea más difícil. Bueno, mi participación es, ¿para quién es el beneficio? ¿Para el alumno o para el maestro? Utilizando las redes sociales o el ciberespacio. Estoy escuchando, ¿no? Todo esto. Creo que también uno como adulto,
como usted ya lo ha dicho, adulto, ¿sí? La responsabilidad es de nosotros desde casa, ¿sí? Entonces, vuelvo a lo mismo. La pandemia, el beneficio fue para un rato. En la actualidad, uno está comiendo y está con el teléfono, celular. con el celular. Vas al sanitario y te llevas el celular, porque yo conozco mucha gente, Sí, claro. ¿sí? A ver todo lo de las redes sociales, ¿sí? Por eso, mi pregunta es, ¿para quién es el beneficio? ¿Para el alumno o para el maestro? Yo creo que es para todos. Nos beneficiamos y nos perjudicamos todos, ¿no? Porque el ciberespacio permite y limita. Las dos cosas al mismo tiempo. A ver, les comparto algo, ¿no? Mis hijos no viven en México y tengo 2 nietas. Es la manera en que las puedo ver. Yo digo, bendito video. En estas redes sociales. Pues sí, porque las veo crecer. No las puedo ver diario, ¿no? Y entonces digo, bueno, al menos, pero nunca va a sustituir el hecho de que yo pueda estar con ellas. No va a sustituir. O sea, la pérdida, el ciberespacio nos invita a saber perder. Ganamos perdiendo. ¿Sí me explico? Si hay ganancia, pero vamos perdiendo. No hay de otra. No hay de otra, la ves. Es una cuestión incluso como mercantil, ¿no? Sí, tenemos cierta ganancia, pero a la vez vamos perdiendo esta posibilidad. Entonces, como bien lo dices, el equilibrio es movimiento. ¿Y quién se beneficia? Todos nos beneficiamos, pero también nos perjudicamos. Entonces, tenemos que estar al día, por decirlo, porque eso es lo que existe, pero también tenemos que no perder la parte humana. El contacto, el hacer, el hacer con las manos, el hacer con el cuerpo, el sentirnos, el abrazo, porque además Pero eso ahí no- necesitamos. Pero ahí nos llevan, no que nos llevan, nos dejamos llevar, Claro. pero cuánto la tecnología nos sirve o cuánto nosotros le servimos a la tecnología. Es una complejo. pregunta, es muy complejo que no tiene una sola respuesta, ¿no? Por eso decía, no me voy a meter a cuestiones de bueno o malo, sino a cuestiones más bien éticas, de poder pensar cómo me posiciono frente a la tecnología, qué posición voy a tener. Y entonces eso me va a permitir salir de si es bueno o malo, porque ahí me va a perder. No voy a poder llegar a ninguna conclusión. Más bien es hasta dónde, a veces, y hasta dónde no, y tampoco de forma tajante, porque esto va muy rápido también, va muy rápido, sí. Me viene algo muy, muy bonito respecto al ejemplo de los libros y de la investigación. Y yo he pensado que tanto en Google y en Wikipedia he encontrado cosas que me han conmovido profundamente no por lo que he encontrado, sino por el hecho de haber podido acceder a esa información y decir, oye, yo no puedo creer que encontré esto y en una biblioteca no lo hubiera podido encontrar nunca. Exacto. Pero también he sentido una emoción muy peculiar con los libros, ¿no? Entonces pensaba que en algo que le he dicho mucho a mi hijo, porque así como con las pantallas, pues también con la chatarra, con los dulces, pues nos gusta el atasque y la satisfacción inmediata. Entonces yo siempre le digo que hay que probar un poquito de todo, que si él nunca hubiera probado el chocolate, porque eso no sabría lo mucho que le gusta el chocolate. Entonces con esa premisa he podido hacer que comamos espinaca, que vayamos a determinado lugar, y yo pensaría en darles la oportunidad del asombro, de tocar. No se siente lo mismo cuando encuentras la información. Tal vez no va a estar ni tan completa, puede ser ni tan actualizada, pero nosotros, bueno, yo creo que soy un poco más vieja que la mayoría, pero pues yo sí no tuve tecnología en la primaria, ¿no? O sea, cero. Y en la secundaria tampoco, ¿no? Llegó por ahí de la prepa al final.
Entonces mi acceso a la información pues fue en las bibliotecas y hay una magia, ¿no? Hay una magia también en El olor. en olor, sentarte con tus claro. compañeros de equipo a compartir y decir, bueno, a ver qué encontraste tú, a ver, resúmele, taipéale, ¿no? O sea, tú escribes, tú dibujas. Y ahí hay otra cosa y en este sentido de decir, pruébalo. Si ya sabemos que Google está increíble, ahora pruébalo así, una vez. Exacto. Y por ahí, Que eso es lo que yo digo, ¿no? el Que- gancho viene solo. Así es, ¿no? así es. Siempre digo que ni acá ni acá. Siempre hay que estar, ¿no? No, Ni claro. todo ni Pero nada. ¿quién puede decir, yo nunca he dicho, me perdí 2 horas a ver Sí. videos? 3, O sea, 4. es este el punto que... Porque también, ¿qué es lo que eso es claro? Porque también está esta cuestión, y lo voy a decir así, competitiva un poco, implícita entre los niños y los jóvenes, ¿no? A ver quién ve más, o a ver ¿Quién más preparado? qué encontraste, qué tal, y se ríen, y se muestran, y se pasan, ¿no? Porque es una cuestión también que tiene que ver con lo que ellos actualmente viven. Además, es cierto, yo en mi caso le pido a mi hijo que me ayude a cosas de la computadora, ¿no? Porque hay cosas que yo no le sé, es la realidad, ¿no? Y ni me interesa aprender, que es lo peor de todo, o lo mejor. Entonces, a ver, también ahora los jóvenes y los niños se vuelven maestros de los grandes en la tecnología, y es así, ¿no? Yo veo a los niños de 1 o 2 años que ya hacen así, en el iPad. O sea, ya, cuando antes había este movimiento, no, ya es así, ¿no? Es decir, y es parte de una realidad, ¿no? Entonces, me parece que lo que nos queda un poco como para pensar es, de entrada, no irnos ni de un lado ni del otro. Esto es, y es así. Entonces, nuestra responsabilidad es estar con la época, pero ¿cómo? Preguntándonos, pensando, intercambiando en comunidad, a ti qué te sirve, a mí qué me sirve, cuál es tu preocupación, cuál es la mía. No perder el lazo social a la vez de que estamos viviendo un mundo, ¿no?, con la tecnología de una forma masiva, vertiginosa e inmediata, ¿no? O sea, porque esa es una realidad, ¿no? Y además también nos abre grandes puertas, ¿no? Grandes puertas. Entonces, ese es el mundo que nos tocó vivir ahora. El mundo que nos tocó vivir ahora. Perdona, Sí. sí nos abre puertas como adultos, porque tú pones algo ahí interesante, no para a un menor de edad, de 18 años. Depende de dónde se metan. Exacto. Puede abrir Entonces, puertas. así puede abrir puertas, pero uno como adulto sí te abre puertas y demasiadas. ¿sí? También nos Por- puede por las cerrar, ex- ¿eh? por- por También las- nos puede cerrar como Por las adultos. experiencias que ha tenido uno. También. Y está en lo correcto, sí nos puede cerrar, ¿sí? O te puede cerrar esa puerta, entre comillas, ¿no? Porque como lo comentaba usted hace rato, es virtual. Es virtual. Y es el ejemplo que dijo de la señora con la niña, ¿no? Con quien está platicando. A muchos de nosotros nos sirvió. A mí me da risa porque en una ocasión me dicen, yo traigo un celular de los pequeños, te mando un WhatsApp. Ajá, digo, ¿y eso qué es? Sí, aquí. Sí, ajá, o sea, en verdad, ¿sí? Tienes que actualizarte tú como... Es totalmente de acuerdo. Tienes que actualizarte para poder estar. Además cuesta mucho. Como adulto, ¿no? Y exactamente, Es muy cuesta caro. mucho. Ujú. Te cuesta mucho porque pues el bolsillo no está para... Totalmente. Sí, Totalmente, entonces, totalmente. sí nos abren muchas puertas, nos ayuda mucho, sí, También como es adultos sí, complicado. pero pues también hay que detener pues, a nuestros hijos, ¿no? A nuestras hijas. Yo en mi persona es a mi hija, ¿no? Totalmente. De repente ya deja eso. Hasta ahí. Hasta ahí. Sí, claro. Y vámonos, ¿no? Claro. Y le digo, pues pues ahorita que tiempo de calor, echa el agua a las plantas 2, 3 veces al día. No me interesa. Pues sí. Sí, sí. No, pero también hay un problema ahí porque Nina me dice, estás todo el día en el teléfono. Sí, sí, claro. ¿Por qué yo 20 minutos? Sí, es un problema. Pero yo estoy haciendo, sí, tú haces lo tuyo, pero yo hago lo mío. Entonces Y tienen explicar. razón, Sí. tienen razón. Ahí está el tema, ¿no? Que luego peleamos algo que nosotros mismos no podemos sostenerlo. Exacto. Claro, no lo podemos, porque también nos interesa estar conectados, porque también queremos estar en el instante, porque también, sí, también, porque también sentimos que si no nos quedamos atrás, ¿no? Es una cuestión que no solamente es con los hijos,
¿no? Entonces, ¿qué nos queda? Vivir la época con sus avatares, pero nunca, yo siempre he dicho, nunca sustituir la posibilidad de los lazos sociales, de la palabra, del intercambio, ¿no? Y de la comunidad. Porque si no, esto sí nos absorbe en una soledad irreparable. Y es un tema muy, muy extenso, no podríamos parar de hablar o decir, ¿sabes qué? Yo tengo duda de esto, tengo de otro. O sea, es un tema muy extenso y podemos estar horas sentados y platicando, ¿no? Sobre este tema. Pero creo que la realidad es desde casa y ya llevas a... Entonces, desde ahí vamos a empezar el primer escalón. Por eso está esta plática, ¿no? Sí, exactamente. En el sentido de que es para los adultos. Participen, señores, participen. No se queden con la duda porque uno está sobre el tema y quiere levantar la mano, ¿no? O sea, adelante. Mira, yo no sé si puedo estar equivocada o soy muy antigua, pero yo pienso que la importancia está en hacer como un frente común, pero comprometidos los padres con los maestros, porque las bondades de este sistema que llevamos nosotros es bien importante para mí, por ejemplo, ¿no? A mí me encanta lo que tú dices de que los niños sientan, que se toquen, que expresen, ¿no? Y encontrar un equilibrio entre, por ejemplo, lo virtual, que sea una herramienta, que no sea nuestro enfoque o que estemos ahí angustiados por no tenerlo. Igualmente que lo que hacemos acá en el sistema que llevamos, ¿no sabes qué precioso es? Por ejemplo, estabas platicando en la mañana de darles los huesos del pie, pero no sabes qué increíble es que los niños se quiten el zapato, el calcetín y que toquen el tarso, el metatarso y todo eso, las falanges y todo, que lo toquen, que se lo sientan, que se lo toquen al compañero. Eso la computadora. Yo pienso que esa es una riqueza. Nunca jamás. Pienso que es una riqueza, que ni en la computadora ni en el chat lo encontramos. Y eso de tocarle a tu compañero, a ver, tócale la espina dorsal, ¿no? Tócale esto, tócale las costillas y todo. Eso yo para mí es valiosísimo y eso es lo que yo le doy mucho valor al Que eso es sistema justo lo que digo del lazo social, de los cuerpos, no perdamos que eso es lo más importante, lo más importante. Y eso también nos va a permitir que lo otro lo enfrentemos de mejor manera, aunque tengamos muchas dudas, muchas preguntas, muchos temores, pero nos va a permitir, ¿no? Mientras que no dejemos de lado esto, ¿no? Por ejemplo, una plática que pueda ser presencial, ¿no? Porque pues, podemos poner una pantalla y yo salir en la pantalla, ¿no? Ayuda, pero no es igual. Ayuda, sí, nos ayuda muchas veces y sostiene, no es igual. Pues hay que hacer como, a veces ayuda y está bien, pero nunca irnos de lo otro completamente. Es un poquito, bueno, con esto terminamos, pero es un poquito de un mundo, de algo que se puede hablar con una profundidad muy grande, ¿no? Y que si algo a todos nos convoca es pues a la época, ¿no? A lo que estamos viviendo, y creo que todos y todas tenemos esa responsabilidad de no ensordecer y de no cerrar los ojos ante eso. Pues muchas gracias. Gracias.